Ubeldia y Marco Fincato. Chiapucci a 1.57 y Molinari a 1.59. Y en torno a las 2 de la tarde se daba la salida para 135 corredores al segundo sector de esta cuarta y penúltima etapa de la edición número 19 de la Vuelta Ciclista a Murcia. No tomaba la salida Santos González como consecuencia de esos problemas que comentabas tú, Pedro, que ha tenido en el curso de la noche de ayer y que le han hecho perder 13 minutos y medio en el primer sector. Vamos ya a establecer la primera comunicación con Carlos de Andrés para tener referencia de lo que está pasando en este segundo sector de esta cuarta penúltima etapa, cuyas imágenes ya estamos viendo en directo. Carlos, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pues mira, Vinokurov en este momento es el líder provisional de la carrera. Es este dorsal 138 que ustedes acaban de ver. Es junto con Ramón González Arrieta y Lucas Gelfi, eso es lo que queda de una escapada de 10. Bueno, los otros siguen estando a unos 20 segundos, pero el pelotón en la última referencia que yo he tomado perdía 44 segundos. Hay que decir que esta escapada de 10 corredores, donde también estaba Manuel Fernández Quinés, estaba Barbosca, Scott Sunderland y el corredor Ochoa del equipo 11, ha llegado a tener unos 40 segundos de ventaja. Casi no se ha puesto a trabajar. Probablemente a él no le gustaba mucho eso de que Vinokurov fuera por delante. Ha bajado la diferencia a unos 20 segundos. Ahí ha saltado Ramón González Arrieta, después Lucas Gelfi y solito Vinokurov, que la verdad es que da la sensación de que va muy fácil, ha llegado hasta la rueda de estos tres corredores. El grupo, de todas maneras, el resto de corredores que formaban este grupo, García Camacho, Lanfranchi, como decía, Sunderland, Fincato, están a punto de llegar de nuevo a estos tres corredores, y el pelotón, ahora os daré exactamente la diferencia, se está acercando también a esta cabeza de carrera en la que, bueno, con las pocas diferencias que hay en la clasificación general, cualquier corte que haya va a favorecer mucho a Vinokurov. Estamos viendo las imágenes perfectamente de cómo está en estos instantes la carrera. ¿Cuánto de la meta, Carlos? Estamos a 18 kilómetros de meta, y por cierto destacar también que ha abandonado Janes Morada, el corredor del conjunto Mapei. Un hombre que no entrará por tanto en el sprint, caso de que lo haya en el día de hoy, aunque por lo visto en los días anteriores tampoco estaba para demasiados trotes en este principio de temporada. Otra novedad, se ha pasado ya el Alto de Aledo, que estaba casi de salida en el kilómetro 7, última dificultad montañosa de esta Vuelta a Murcia. Pasó por ahí en primera posición Mauricio Molinari, pero no ha podido conseguir los puntos suficientes como para evitar que Pantani sea ya el vencedor de esta clasificación de la montaña. Lo mismo que hiciera el año pasado, aunque luego fue descalificado. A ver si no le pasa lo mismo que el año pasado. A ver si se acuerda de que mañana tiene que correr con el jersey de líder de la montaña. El maillot de líder de la montaña en la última contrarreloj fue desposeído de esa victoria, que recayó en el vencedor definitivo de la carrera, Juan Carlos Domínguez. Entonces, en las filas del Kelme Costa Blanca, ahora integrado este año en las filas del conjunto vitalicio, donde por ejemplo hemos visto hoy de este equipo una muy buena actuación que nos alegra particularmente, de David García, el corredor que militara pues en el equipo Banesto, en el equipo Euskadi, que ahora ha llegado a las filas del conjunto que dirige Javier Mínguez. José Luis López Cerrón, aquí en esta Vuelta Ciclista a Murcia. Da gusto volver a ver 2 años después a David García como en sus mejores tiempos. Pedro, sí, Carlos. Ha bajado ya 25 segundos la ventaja de este grupo, ahora de nuevo 10 corredores respecto al pelotón. 10 corredores que le recordamos son Barboscan, Ochoa, Sunderland, Ramón González Arrieta, Lucas Gelfi, Vinokurov, que sería virtualmente el líder de la clasificación general, es compañero de Alberto Eli, Lanfranchi, Fincato, Fernández Ginés y Ignacio García Camacho. Y por cierto, del pelotón, el equipo que estaba tirando era el equipo suizo del Post Suisse, no el equipo Casino, por lo que, bueno. No, pero anteriormente, a mí me ha extrañado bastante, la verdad, pero anteriormente sí había corredores del equipo Casino, Alberto Eli además iba al segundo. La verdad es que la escapada se estaba yendo mucho y efectivamente podía darle la victoria a Alexander Vinokurov, y ahora yo sigo con ellos, pero cuando la escapada llevaba 40 segundos, 45 segundos era Casino que era. Sí, bueno, la verdad es que Vinokurov nunca se ha metido ahí con... Bueno, hay que suponer... Sí que ha trabajado, adelante en cabeza. Sí. Sí que se ha metido, ya te digo, que cuando se han ido Gelfi y Ramón no ha renunciado, ha ido ahí adelante. Ahora lo estamos viendo precisamente en la cola del pelotón, en el último lugar, al corredor del conjunto Casino, en los últimos puestos de ese pelotón de cabeza, de ese grupo de cabeza. Se ha reducido incluso la ventaja entre ambos grupos. Hombre, yo creo que el hecho de que esté el Post Suisse ahí tirando las primeras posiciones solo tiene una explicación, es que tienen a Marcus Edberg empatado con Alberto Eli en la clasificación de la regularidad al término del primer sector, y bueno, siendo un equipo modesto como es el Post Suisse, la verdad es que para ellos debe significar mucho alcanzar una clasificación de la regularidad y tener a un hombre que suba al podio.
Sí, no, aparte que Marcus Edberg que acaba de mostrar, es un buen sprinter además, podría optar a la victoria. Todavía hay bonificaciones en juego, como ustedes saben, habrá 6, 4 y 2 segundos para los 3 primeros en esta línea de meta. Bueno, y queda la contrarreloj de mañana y ellos querrán en todo lo posible pues seguir manteniendo esas opciones en los primeros puestos de la clasificación general. Está solo a 28 segundos de él y la verdad es que entre los 5 primeros puede haber mañana una muy bonita batalla en la contrarreloj que pondrá el punto final a la vuelta. Estamos viendo las imágenes del helicóptero muy cerquita ya de neutralizar a los 10 hombres de cabeza, el pelotón conducido por los hombres del equipo de Marcus Edberg, del equipo suizo Swiss Post Team. Carlos. Es decir que desde hace kilómetro y medio aproximadamente que se ha abierto mucho la carretera, está entrando un considerable viento de cara que han acusado bastante los escapados. Evidentemente esto les va a hacer bastante daño. ¿Estamos a cuánto del final, Carlos? Pues ahora nos quedan 16. Bien, se acaba esta fuga de 10 corredores, el pelotón va a estar agrupado a partir de estos instantes. Vamos a Torre España y enseguida volvemos desde aquí. Conoce la región. Al término de la etapa con Melchor Mauri para buscar la victoria definitiva en la contrarreloj de 13 kilómetros de mañana. Por cierto que hablaba yo con Melchor Mauri al inicio del segundo sector y me decía que bueno, que en realidad a pesar de ese minuto y 8 segundos que ha perdido en la línea de meta del Morrón de Totana, él estaba satisfecho, había subido a buen ritmo, se había encontrado bien. Dice, lo que pasa es que, claro, estos del Casino, con esa preparación invernal tan buena que han hecho, ahora tienen un plus de estado de forma sobre los demás, marchan como la propia seda, y eso hace que a pesar de que yo me encuentre bien en función del momento de la temporada en el que estemos, pues haya habido esa diferencia en la línea de meta. Por cierto que también conversando con gente de Mercatone decían justo lo contrario de Pantani, que estaba con la reserva, con lo justito, y que a pesar de todo se ha sabido mantener ahí. Sí, no, incluso el propio Pantani me lo comentaba el otro día, que bueno, que estaba empezando a estar bien, pero que tampoco estaba forzando como el año pasado, que en el principio de temporada que quería saber de qué era capaz después de volver tras casi 2 años de ausencia de la competición, a integrarse en el pelotón y ver cómo se encontraba, que este año va mucho más tranquilo, mucho más adelante, pero que en cambio pues aquí va a intentar aprovechar esta primera oportunidad que se le presentaba en la temporada de conseguir una victoria. Mauri en cualquier caso es 10º de la clasificación general, está ahora a 1.24, merced a ese segundo que ha conseguido, por cierto, Alberto Eli en la meta volante que acaba de disputarse hace unos instantes, donde pasó en primer lugar Orlando Rodríguez, el corredor del Banesco, en compañía de Gianluca Pianegonda del Mapei, iban ligeramente destacados con respecto al pelotón que encabezaba Alberto Eli. Inmediatamente fueron neutralizados esos 2 hombres que iban en fuga y el pelotón agrupado ahora conducido por los hombres del Balan. Y haciendo un resumen, por cierto, de los hombres españoles, bueno, hay que estar agradablemente sorprendidos de ese 5º puesto en la general de Carmelo Miranda, del 6º de Igor González de Galdeano, o del 7º de David García, o del 8º de Manolo Beltrán, del 9º de Javier Ochoa, o del 10º de Mauri. Esos son los españoles. Los 4 primeros en la clasificación general, Eli, Pantani, Vinorukov y Edberg, no son españoles. Salte un nombre del Mapei, Carlos. Sí, yo creo que podría ser Gianni Buño por su estilo encima de la bicicleta. Es Buño. La verdad es que la gente ya está muy atenta en cabeza. Los hombres de Vitalicio también con Óscar Freire, que tenía instrucciones esta mañana de su director de ir muy tranquilito para intentar disputar esta tarde aquí la llegada. Claudio Capucci también muy bien colocado en las primeras posiciones. Alberto Leniz Barrutia, Melchor Mauri, que recibían ahora las instrucciones de su director, de Santi García, para ver pues probablemente si podían intentar lo mismo que está intentando Gianni Buño, que ayer ya fue una sorpresa muy agradable. La verdad es que es un corredor que, a pesar de que ya lleva un par de años planteándose la retirada, demuestra que la clase no se pierde nunca y está intentando. Ahora va a llegar un corredor del Seguros Vitalicio, y Alberto Leniz Barrutia, que está reaccionando también en la parte delantera del pelotón. Gianni Buño, uno de los hombres con más clase, más categoría en la última década del ciclismo. Sí, efectivamente así es. Ahí vemos a Alberto Leniz Barrutia llegando. Creo que es Dani, ¿no? No sé. Yo creo que es Dani Clavero. Dani Clavero ahora puede ser Dani Clavero. A ver si de un poquito más de cerca tenemos la oportunidad de comprobarlo. Yo creo que sí es Dani Clavero. Capucci, que viene por detrás ahora ya también saltando del grupo. Capucci también no está en mal momento. Me comentaba esta mañana con Curía cuando hablaba con él en la salida que
Ayer primero se quedó para ayudarle, luego le dijo el propio Chiappucci que fuera un poquito hacia adelante y al final le pasó Chiappucci subiendo Collado Bermejo con plato a una auténtica velocidad como una motocicleta. Ahí se va a juntar en cabeza Claudio Chiappucci a Gianni Buño, Claudio Chiappucci, recuerden, hombres que compartieron podium en los primeros tiempos de Miguel Indurain en el Tour de Francia a principios de la década de los 90. Bueno, incluso con Perico Delgado, que cuando ganó el Tour en el año 88 ya el primer jersey por ahí. El primer jersey amarillo de Chiappucci fue en el 90. Y TVM también está trabajando ya en el pelotón, ¿eh? TVM para Blick Levens, que ya saben que ganó y que el primer día y que está empezando también a encontrar su buen punto de forma. Bueno, pues Dani Clavero, Alberto Laniz Barrutia y dos históricos. Sí, pero TVM va a anular, ¿eh? Bueno, en cabeza, pero ya les hemos visto, ¿no? Que siempre queda bonito ver a estos hombres en la cabeza del grupo. Y atentos a Blick Levens, que es otro de los que han ido esta mañana muy tranquilo y al que se le veía muy confiado en el control de firma de esta tarde, en Totana. Menos mal que esta mañana, por cierto, aumentaron el control de llegada hasta un 20%, porque si no se hubieran quedado fuera de control muchos, que llegaron a más de 13 minutos a la línea de meta unos cuantos corredores. Nuevo ataque ahora de un corredor del equipo Kelme, lo ven por la parte izquierda y saliendo inmediatamente a su rueda. No sé si era Eduardo Hernández sí, o yo creo que Eduardo Hernández, ¿no? Está andando muy bien Eduardo Hernández, además, esta mañana ha tenido también muy buen comportamiento. Eduardo Hernández, que recuerden, es hermano de Carlos Hernández, el que fuera corredor profesional en las filas del equipo Reynolds en sus inicios, y el corredor del TVM que estamos viendo ahí es Michel Lafis, que es el campeón de Suecia y que ha saltado también del grupo en compañía del corredor español del conjunto Kelme Costa Blanca. Deben estar confiados porque la verdad es que ahora ya están intentando controlar al máximo la cabeza del grupo. Lo del TVM. Sí. Sí, ya te digo que se le veía a Blick Levens muy confiado, muy seguro de sí mismo en el control de firma. Está haciendo la labor del sueco de la FIS, bueno, no, iba a decir yo que era puramente de marcaje, pero ahí vemos que ha pasado rápidamente a los relevos con Eduardo Hernández, el corredor del conjunto Kelme Costa Blanca. Se ha dado una decepción el equipo esta mañana porque querían dejar colocado a Santos para que mañana en la contrarreloj que ponía el punto final pues pudiera tener opciones para disputar. Había venido incluso su patrón Pepe Quiles para asistir a esta penúltima etapa. La verdad es que en esta ocasión no le ha dado demasiado suerte al rendimiento de Santos. Sí, Carlos. Viene Versace también, el corredor italiano del conjunto Estepona, que está a unos 70-80 metros de la cabeza de carrera. Y el pelotón ahora encabezado por los hombres de Mercatone. Stefano Verciaggi, que bueno, ha protagonizado, no sé yo así de memoria, si no habrá sido la escapada más larga hasta el momento de la temporada, con 150 kilómetros en la Clásica de Almería. Una larga escapada, bueno, hubo más escapadas largas, porque también el día de la... Y fue además otro corredor del Estepona, ¿no? El día de la Germán Nieto, el día del trofeo Luis Puig. Sí, no sé si tantos, pero muchos kilómetros, vamos. Muchos kilómetros. Sí, pero también 80, 90. Ahí tienen a la llegada del corredor italiano del equipo Estepona Brepac, que mañana tendrán, por cierto, la primera oportunidad importante en este año con V. Pechel en esa contrarreloj de 13 kilómetros. V. Pechel, que ya saben que bueno, es un especialista contrarreloj, entre otras cosas, pues fue tercero detrás de Miguel Indurain y Abraham Olano en el Mundial de Colombia contra el crono en 1995, pero que ya en otros acontecimientos de esta índole haya conseguido puestos de honor en la categoría de amateur. Fue un hombre que tardó, procedente de la antigua República Democrática Alemana, tardó mucho tiempo en pasar al ciclismo profesional. Bueno, de hecho es la segunda temporada que corre como corredor profesional. Lo que pasa es que el año 95 era Open ya el campeonato del mundo y pudo participar en él. Pues ahí está el trío formado, como ven, por Michel Lafis, Eduardo Hernández y Stefano Verciaggi, los hombres del TVM, Kelme Costa Blanca y Estepona Brepac. Y Casino, que trabaja en la cabeza del grupo, según nos indica. Sí, están colaborando con Mercatone. Traversoni ya iba con el maillot verde muy bien colocado. Tampoco se han llevado mal esta mañana, hablando de colaborar, digo, los hombres de Mercatone y de Casino no se han llevado nada mal. Pantani ganó la etapa y él estuvo ahí a su rueda siempre para estar situado perfectamente en pos de intentar conseguir la victoria definitiva en la carrera. Y vino Kourov, ese corredor ruso que hemos visto también esta tarde metido en una fuga y que está rodando fenomenalmente bien. Casino es el equipo
del año. 5 kilómetros para el final, Casino es el equipo revelación, como digo. Han ganado ya con Masi, con Chanteg, aquí están ahora a punto de ganar con otros, y la verdad es que llevan una temporada sensacional. Hamburgo también ha logrado victorias. Carlos. Atención porque ahora veo también bien colocado, yo creo que ese es Metanine, porque estaba pensando desde hace un rato que era Freire, pero no, me ha dado la sensación de que es Metanine, el corredor de Vitalicio que va ahí entre los 10 primeros. Los demás no se ven. Ha tardado un poquito más en coger la forma que el año pasado, el que entonces estaba en las filas del equipo Stepona Koskav. Este año lo mismo que Zinchenko, el otro ruso que estaba con él el año pasado, han pasado al equipo Vitalicio Seguros. Pues vamos a ver, se va manteniendo la ventaja del tiro de cabeza con respecto a este grupo estiradísimo, a punto de hacer ya su entrada en Cejín, donde por cierto hay una curva así en Z, un poco difícil, se les va a hacer difícil a los corredores pasar por ahí, esperemos que no haya ningún problema. Escasa la ventaja que llevan los tres sobre el grupo. Luego en los últimos 502 metros hay otras dos curvas abiertas, no son peligrosas, una 500 y otra 400 metros antes de afrontar la recta final. Dos curvas, una recta final que bueno, es amplia y en la que no hay ningún tipo de problemas y podremos asistir a, casi con toda seguridad, tal como están las cosas, a un bonito sprint. Vamos a ver, porque tenemos siempre las esperanzas de Ángel Edo y de Oscar Freire, que también se pueden meter en esta llegada e intentar conseguir cosas importantes. Ahí volvemos a la cabeza, a ver si hay Lafis y Eduardo Hernández, el sueco que pasa también a los relevos, el corredor del equipo TVM, compañero de Giro Blick Levens, que es uno de los corredores que cuentan con posibilidades para el día de hoy. Faltan todavía bonificaciones, 6, 4 y 2 segundos. Eli ha sido tercero en la meta volante de esta tarde y ha conseguido un segundo más de bonificación que incrementar en la clasificación general. Ahí vemos de nuevo al aragonés Eduardo Hernández, 3 kilómetros para el final. Siguen con una cortita ventaja ahí, pero bueno, los tres delante deben considerar que puede ser buena esa situación y van a apurar hasta el último momento, siempre las miradas hacia atrás, cada vez más cerquita. No les va a dar tiempo, yo creo, que a llegar destacados ni al pueblo de Cejín. Entre esta enorme hilera de almendros en flor, que la verdad es que estamos viviendo iba a decir una primavera adelantada, es primavera adelantada, pero es verano adelantado, porque estamos en torno a los 30 grados de temperatura todos estos días en la Vuelta Ciclista Murcia, y da gusto ver cómo florecen todos los almendros, que son los primeros, pero también limoneros, naranjos, etcétera. Carlos. Sí, hacía mucho viento de cara en esta recta, o bastante viento de cara, y eso también lo ha acusado ya en ese tramo, en ese repecho final, los tres escapados. Ahora giramos ya a la derecha. Pues el pelotón agrupado en este giro a la derecha. Cejín está ahí, se hubieran seguido de frente, lo tenían al lado, pero tienen que dar una pequeña vuelta para cumplimentar estos 2 kilómetros que quedan, 2 kilómetros y un poquitín para la conclusión. Los del Balan, que pasan de nuevo a las primeras posiciones, Colombo. A sus espaldas los del Mercatone, con Mario Traversoni dispuesto a conseguir un nuevo triunfo, a doblar triunfo aquí en esta edición número 19 de la Vuelta Ciclista Murcia. Los del TVM un poquito más atrás y el pelotón estiradísimo. 2 kilómetros. A 2 kilómetros, efectivamente. Ahora volverán a girar de nuevo hacia la izquierda para buscar ya las calles de Cejín. Llegará esa situación complicada para los ciclistas. Ahí será importante haberse colocado bien, y luego en esas dos curvas que decías tú, a 500 y a 400 metros, estar bien colocado va a ser determinante para afrontar el sprint. Ya, pues bueno, ya quitando, después de que se pasa por el pueblo y las callecitas estrechas, la parte final es ancha, y aunque bueno, en cualquier caso son curvas como esta, de 90 grados aproximadamente, sí que habrá que estar bien situado para intentar aspirar a la victoria. Estamos ya en las calles de Cejín, que acoge el final de esta cuarta etapa, el segundo sector de la cuarta etapa, penúltima de esta Vuelta Ciclista a Murcia, que cumple este año su 18ª edición. Dentro de muy poquito van a girar hacia la derecha los hombres del Balan, intentando controlar un poquito la situación, ver dónde está su compañero más rápido, Andrew Leoni. Ahí va una de esas curvas. Se han quitado prácticamente los del Balan. Debe ser que Leoni no se encuentra ahí entre las primeras plazas. Dentro ya del último kilómetro pasan a ser los del Mercatone
los que llevan mayor número de efectivos en un sprint que se va a lanzar dentro de muy poquito, aunque hay dos hombres que han tomado una cortísima ventaja. La verdad es que da garantías para un equipo para trabajar cuando se consiguen estos éxitos, ¿no? Como el triunfo de Traversoni el otro día en el sprint, el de esta mañana de Marco Pantani. Viene además que el equipo funciona, porque tanto Coniche como Fincato estuvieron esta mañana prácticamente todo el tiempo junto a su capitán hasta la última parte de la carrera, y esto lógicamente pues hace concebir esperanzas de que pudieran luchar por la victoria aquí. Esta es la primera de las curvas a 500 metros del final de la etapa. Hombre del QDM, que no es Nick Levens todavía, que ha salido aprovechado la curva para salir lanzada. Por detrás intenta progresar Leoni, que viene metido junto a un compañero también en los primeros puestos. Y vamos a ver, ya estamos en la recta final. La ventaja para el corredor del QDM va a pasar de mayor con la victoria de Roberto Eli. La ventaja que va a ser suficiente para conseguir la victoria en la línea de meta, a pesar de que Leoni viene también Óscar Freire y viene avanzado por detrás, pero a la postre la segunda plaza ha sido para el corredor del Mercatone 1 y la primera, la línea de meta, ha sido para Johan Capiot, que aprovechó esa punta de velocidad y esa veteranía de este corredor belga, de este veterano corredor belga, para aprovechar esa penúltima curva que había y coger una ligerita ventaja, como ayer hizo Eli, y poder proclamarse vencedor de la etapa. La segunda plaza ha sido para el hombre de Mercatone, que lleva el maillot verde de la regularidad, Mario Traversoni, y la tercera ha sido para un hombre del vitalicio. Vamos a ver si Freire o Smetanini, que venía también colocado en los primeros lugares. Bueno, la clarísima victoria de Johan Capiot, el corredor belga del conjunto TVM. Repite también victoria a este equipo. El primer día ganó Jerome Blick Levens. La segunda plaza para el corredor del conjunto Mercatone, Traversoni. El que es cuarto es Leoni y es Óscar Freire. Qué pena, Óscar Freire tercero, y la alegría para Blick Levens y otro que llegaba detrás levantando los brazos porque no ganó él, pero ganó un compañero, Johan Capiot. Segunda victoria para TVM en esta vuelta ciclista. Pues al final sí que sería Freire por aquí por la parte izquierda, ahí se pone a la altura de Mario Traversoni, todavía va por delante de ellos el corredor Endrio Leoni, pero acelera muy bien, abriéndose cada uno a un lado. Por la derecha llega para ser segundo el corredor del Mercatone, Mario Traversoni, y por la izquierda para ser tercero el corredor del conjunto Vitalicio Seguros, Óscar Freire. Y al final sí que se había colocado Leoni. Lo que pasa es que ahí, bueno, su equipo no ha andado muy organizado en los últimos metros para haber conseguido situarlo en una mejor posición al velocista del conjunto Balan. Una vez más, un español, Óscar Freire, se tiene que conformar con un puesto de honor en un sprint, y son ya bastantes las veces que esa situación está sucediendo a lo largo de la presente campaña. Óscar Freire, que junto con Ángel Edo están siendo los dos mejores velocistas de nuestro pelotón nacional en el curso de esta sesión de 1998. Ahí estamos viendo desde esa imagen aérea al vencedor del día, al veterano Johan Capiot, que ha conseguido el primer triunfo en esta temporada de 1998. Las bonificaciones en el curso de este segundo sector de la cuarta etapa no van a significar nada en orden a cambios en la clasificación general, por lo tanto Alberto Eli se va a aprovechar de ese segundo de bonificación que ha obtenido en la meta volante de Bullas. Segundo va a conseguir, va a continuar siendo, mejor dicho, Marco Pantani a 10 segundos, la tercera plaza para Vinokurov a 13 segundos, la cuarta para Sberg a 29 y la quinta para Carmelo Miranda a 33 segundos. Fenomenal el burgalés del equipo Estepona Brepac, lo mismo que Igor González de Galdeano y su compañero Aimar Zubeldia, el joven ciclista del Euskadi Euskaltel. Triunfo, por lo tanto, para Johan Capiot por delante de Mario Traversoni, que va a recuperar así, creo yo, de ese modo el liderato en la regularidad. La tercera plaza para Óscar Freire. Johan Capiot, que está a punto de cumplir los 34 años, lo mismo que el líder Alberto Eli, y que es profesional desde la temporada de 1986, con más de 50 victorias en su haber. Como les decía, esta de hoy aquí en Cedejín ha sido la primera para Johan Capiot
en el curso de la presente campaña. Francesco Arasi, ya vencedor definitivo de las metas volantes de esta edición de la Vuelta a Murcia, de esta edición número 18 de la Vuelta a Murcia, con 3 puntos de ventaja sobre Maurizio Molinari y sobre Blig Levens. Otra clasificación que ya está completa es la de la general de la montaña, donde va a ser Pantani el líder final, con 2 puntos de ventaja sobre Eli. Tercera posición para Molinari, que hoy ha pasado en el segundo sector en cabeza por el Alto de Aledo, pero no ha sido suficiente su triunfo para recortar los puntos de desventaja que llevaba con respecto a Pantani. Johan Capiot, vencedor del día. El año pasado solo tuvo un triunfo de inferior categoría, un hombre que ya ha conseguido triunfar también en la Clásica de Almería y que hoy en Cejín se ha hecho con la victoria número 54 de su carrera. En la general individual, la que les decíamos, primero Eli, a 10 segundos Pantani, a 13 Vinokurov, a 29 Sver y a 33 Miranda. A continuación estaría 58 segundos Igor González de Galdeano, y a 1 minuto estarían David García y Manolo Beltrán. Javier Ochoa estaría a 1:11 y a 1 minuto y 24 segundos se encontraría Melchor Mauri. Este que está aquí es Óscar Freire, que ha vuelto a ser el primer español en la etapa, tercero, y que sigue acercándose a la victoria, que no acaba de llegar. Hoy, como ayer sucediera con él en el grupo que llegó de escapados, hoy Johan Capiot, también aprovechando su veteranía, pues en la última curva cogió esa ligerita ventaja que luego le ha permitido llegar a la meta. Luego en el sprint vimos cómo progresaba perfectamente Freire por la parte izquierda de la carretera para llegar junto a Mario Traversón y disputar la segunda plaza. Bueno, como hablábamos el otro día, Óscar, todo va bien, pero falta ganar, ¿no? Sí, falta lo más difícil, que es ganar, pero bueno, he estado ahí bastante bien sprintando y bueno, y por lo menos estando ahí día a día, algún día pues conseguir una victoria. La verdad es que, por otra parte, las cosas están empezando a salir bien en el equipo, ¿no? Porque también vemos a David García, que después de un par de años vuelve a andar como en sus viejos tiempos. Uno se alegra mucho por eso. Después de marcharse de Banesto y ir al equipo de Euskadi, las cosas no le funcionaron bien. Él suele tener problemas en este principio de temporada con las alergias, y este año, en cambio, pues parece que no tiene esos problemas y que está marchando bien. Digo yo que esto también llenará de alegría al equipo vitalicio, seguros, ¿no? Sí, bueno, el equipo pues está marchando bastante bien. A ver mañana en la contrarreloj qué tal se defiende David. Yo creo que lo va a hacer bien y bueno, por ahora todos estamos andando muy bien. Lo que pasa es que se nos están resistiendo un poco las victorias ahora en lo que va de temporada. La verdad es que la temporada solo está empezando, es una temporada larguísima. Para parte del equipo, a partir del miércoles estaréis en el terreno Adriático, y para otros también queda una temporada muy larga. Gracias, Óscar. Que las cosas vayan muy bien. Habíamos quedado con Marco Pantani para tenerla aquí con nosotros un ratito, pero en cualquier caso pues se está retrasando porque ha acudido al podium y no se ha presentado todavía aquí. Un podium que se está celebrando en estos momentos. Ahí vemos el perfil de la etapa de mañana, completamente llano, como pueden ver, de esos 13 kilómetros que pondrán el punto final a esta Vuelta Ciclista Murcia, a esta 18ª edición de la Vuelta Ciclista Murcia. Recuerden que Alberto Eli sigue siendo el líder de la clasificación general, que tiene 10 segundos de ventaja sobre Marco Pantani, 13 segundos sobre su compañero Alessandre Vinokurov, que para mí está siendo la gran revelación de esta vuelta, 29 segundos sobre Marcus Sver. Carmelo Miranda se encuentra a 33 segundos, a 58 Igor González de Galdeano, también muy bien. David García y Manolo Beltrán de 5 segundos sobre